¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Hernández, de parte del Museo PAEP. Les doy la bienvenida a esta plática que tenemos que se llama Conectando Museos. Para esta ocasión les voy a dar, tenemos como artista invitado a nuestro amigo Carlos Sánchez de Medina, directamente desde Granada, España, y les voy a dar un poquito de introducción de Carlos, una semblanza de Carlos. Carlos Sánchez de Medina es licenciado en Historia del Arte y se encuentra actualmente realizando su doctorado textil y bordado en la Universidad de Granada. Es profesor de enseñanzas de grado en diferentes centros universitarios, siendo su especialidad la historia de la indumentaria de la moda. Actualmente gestiona proyectos de divulgación, historia e indumentaria en diferentes redes sociales y con sus publicaciones busca dar visibilidad a todo lo antes mencionado. Tiene una cuenta en Instagram bajo el nombre de Historia de la Moda, con más de 50,000 seguidores. Entonces, les pido que le demos la bienvenida a Carlos para que nos platique un poquito sobre todo lo que tiene para darnos el día de hoy. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la moda y el museo, y la conferencia que hemos preparado se llama Del museo al escaparate, o la charla que hemos preparado, porque nos estamos encontrando ante una situación singular o muy interesante, que es la presencia y el intercambio constante entre la moda y el arte, o incluso la ruptura de las fronteras entre ambas disciplinas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer un paseo algo caprichoso o algo azaroso en ciertos momentos sobre todas estas relaciones y sobre todos estos intercambios, ¿no? El límite entre el artista, el diseñador, el límite entre la obra de arte. Nos vamos a centrar, y os pido disculpas por esto, nos vamos a centrar prácticamente al 100% en la pintura. Podríamos hablar de escultura, podríamos hablar de arquitectura, de cine, pero nos vamos a centrar en la pintura para entender este salto o este intercambio constante, como decía, entre el diseño y la obra de arte, el diseñador y el artista. Evidentemente, vamos a empezar con esta imagen de una obra anónima de 1715 que nos habla de la moda constantemente presente, inevitablemente, en el museo. O sea, en todos los museos ha habido moda desde que existen los museos. ¿Por qué? Pues porque la indumentaria es algo inherente al ser humano, es algo que desde que existen sociedades y existen estructuras sociales, nos vestimos, ¿no? por diferentes motivos. Entonces, cualquier obra de arte, como esta que estamos viendo aquí, como este retrato de Clementina Sobieska, nos está hablando de indumentaria, nos está hablando de moda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar precisamente de eso. ¿Qué es moda? Porque esta es la primera de las cuestiones que tenemos que definir o que acotar para entender esta relación. Y claro, moda nos lleva a otro concepto un poquito más amplio, que es indumentaria. La indumentaria, al fin y al cabo, dentro de... Si categorizamos, lo cual de partida podría ser un poco limitante, si categorizamos, la indumentaria pues es una artesanía, o en un principio, en sus orígenes, ¿no? Pero en cualquier caso es el conjunto de prendas de vestir y de adorno que usa una persona. Esto quiere decir que cualquier elemento relacionado con la transformación del cuerpo, con las herramientas de trabajo en cuanto a vestimenta, etcétera, etcétera, es indumentaria. ¿Qué es moda? ¿A qué llamamos moda? Y luego entenderéis por qué lo quiero distinguir ahora. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un conjunto de estudiantes en los que podemos hablar exactamente de moda. Pues sí, hay algunas partes de moda, pero hay mucho de indumentaria, ¿no? ¿Qué es la moda, como decía? Pues la moda es el gusto, o vamos a quedarnos con esta definición, el gusto colectivo y cambiante en relación a la indumentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de moda, pues la moda es un término que también está en el arte, ¿no? Pues está de moda pintar óleo o pintar fresco, o está en cualquier disciplina humana, ¿no? Está de moda pasear
por el Retiro o ir a la Ópera Garnier. Entonces, en lo relativo a la indumentaria, pues la moda es ese gusto cambiante o esa relación con la tendencia, ¿no? Aquí os he puesto una colección de Thom Browne de 2018, es un diseñador norteamericano, inspirada en los colegios, en los uniformes de colegio, lo cual nos enlaza con la diapositiva anterior en la que veíamos precisamente quizás este salto entre esto, que es indumentaria, sin ninguna duda, y que decía que puede haber algo de moda en los cortes de las chaquetas, las solapas, los largos de la espalda, y esto que es claramente moda. Y bueno, volviendo al museo, pues vamos a estar yendo y viniendo del museo. Volviendo al museo, tenemos aquí este retrato de María Francisca de Sales Portocarrero, que pues es en realidad una noble española en un convento donde estudian chicas nobles con el uniforme de ese convento, con el uniforme que llevan todas las estudiantes internas de ese convento. Es un uniforme que en realidad es un vestido con su estructura, con su panier, con su corpiño, etcétera, etcétera. Pero quizá pues vemos como 3 momentos del uniforme escolar, lo cual nos permite entender muy bien qué es la moda, ¿no? Claro, para esto tendríamos que hablar, viendo el retrato anterior, que es anónimo, y el primero que hemos visto también, tendríamos que hablar en esta relación de pintura y moda, que existen pintores que están fascinados desde el principio por la indumentaria y que en sus obras vemos como, sobre todo en los retratos, como el rostro pasa a un segundo plano casi y se convierte en el gran protagonista el vestido. Esto ocurre, he elegido unos cuantos diseños al azar, ¿no? Bueno, al azar, algunas obras en distintas épocas que nos permiten ver esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra de Broncino cuyo vestido todo el mundo recuerda, todo el mundo, y además aparece en todos los libros de moda. Esto es interesante y esto mismo podría ocurrir a lo mejor con estas obras de Sánchez Coelho, que son Las hijas de Felipe II, donde vemos cómo a Sánchez Coelho le interesa cada joya, le interesa cada hilo de oro del vestido y le interesa retratar el cuello y cualquiera de los elementos que ornamentan o que decoran a estas dos infantas de España, estas dos princesas, ¿no? Aquí tenemos también otra obra donde vemos toda una familia y todo un interés en la representación de cada uno de los detalles de las prendas. Y bueno, como os decía, finalmente los museos de pintura especialmente, siempre han sido museos de moda, ya que podemos ver la evolución del vestir, la evolución de la indumentaria en estas obras, ¿no? Y además podemos hacer muchísimas lecturas a través de la indumentaria. Aquí podemos hacer, fijaros, estos son una reina y su nuera, o sea, María de Médicis, la madre del marido de Ana de Austria, y vemos cómo van igual vestidas. Esto pues, nos permite hacer muchas lecturas. Una es italiana, la otra es española, las dos son reinas de Francia. Y entonces en los museos podemos, como decía, a través de la indumentaria leer muchas cosas y por lo tanto los museos siempre han sido museos de moda. Este es un concepto muy amplio, pero real, ¿no? Entonces, como vemos, lo que estamos haciendo ahora mismo es un recorrido por cuadros de diferentes pintores y pintoras, como aquí, y donde vemos cómo la pintura siempre ha habido pintores muy empeñados en recoger lo textil. Fijaros, en este cuadro se nos va siempre la cara al rostro, pero se nos va siempre la mirada al rostro, pero vamos a intentar observar el encaje que cae por el hombro de esta señora para ver cómo efectivamente Vicente López tiene muchísimo interés en que veamos esos detalles y en que disfrutemos de la textura del terciopelo. Esto sería como un grupo de pintores, por lo tanto, que tienen especial interés en la indumentaria. Quizás el más famoso de todos sería Velázquez, pero tenemos muchísimos. Tal es así que muchas veces cuando vemos un cuadro, este cuadro, por ejemplo, que es de 1884, que es una temática historicista, vamos a fijarnos en el personaje que tenemos aquí destacado, en este obispo. Y bueno, en este caso, el pintor claramente adora la indumentaria, le gusta recrearse en la indumentaria hasta tal punto que ha sido posible encontrar la pieza original, que en realidad esto recrea una historia de Granada, esta obra que estábamos viendo aquí,
y esta es una pieza que está en el Escorial, lo cual nos habla de que este pintor conoce el Escorial, conoce el tesoro textil del Escorial y es capaz de recrearlo en una pintura historicista. Ahora, todo esto nos lleva a hablar, esto era simplemente el primer grupo, ¿no? Pintores que aman la indumentaria y la retratan, la reflejan. Aquí tenemos Bodegón en Sevilla de Matisse. Vamos a hablar, después de esto, vamos a hablar de la indumentaria en el museo. Hemos dicho, hemos concluido, ¿no? Todos los museos de pintura son museos de moda, porque la moda está en los retratos especialmente, o en la pintura, las recreaciones historicistas, casi en cualquier pintura, ¿no? Entonces, claro, si siempre ha habido moda en los museos, vamos a hablar de la indumentaria en el museo, que es cuando, aparte de los cuadros, tenemos la ropa en el museo. Claro, aquí hay y siguiendo con Matisse, que ha sido lo último que hemos visto, hay un tipo de obras textiles que son los ornamentos litúrgicos. Cuando hablamos de ornamentos litúrgicos, hablamos de las prendas que se utilizan en la Eucaristía, las prendas más elaboradas que se utilizan en la misa o en las ceremonias religiosas católicas, ¿no? Como serían las casullas, las dalmáticas, las capas pluviales. Estas fueron las primeras, siempre han sido las primeras piezas expuestas en museos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en concreto, estas por ejemplo son los ornamentos de la Catedral de Guadix, que es el tema central de mi tesis doctoral, por eso he elegido esta imagen. Pues este tipo de bordado se le llama bordado erudito, porque incluso se considera que esto es pintura. En muchos casos, para muchos estudiosos, se considera que este tipo de bordado es una técnica pictórica, que el bordado es una técnica pictórica. Esto explica por qué estas prendas, las casullas, las dalmáticas, etcétera, acaban en el museo, además de su valor material, porque esto que estamos viendo aquí es hilo de oro, ¿no? Con lo cual estas piezas textiles son, como decía, exponibles prácticamente desde el siglo XIX se están exponiendo este tipo de piezas. Lo étnico también es un motivo de exposición y nos vamos a encontrar con los museos etnográficos por toda la geografía europea, americana y oriental. De hecho, no olvidemos que el museo textil más importante del mundo está en Japón. Lo étnico va a ser también objeto desde el punto de vista antropológico y luego desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista de crear identidades, crear nacionalidades, pues lo étnico va a estar muy presente y lo textil dentro de lo étnico en los museos. Va a ser otro tipo de piezas que se van a exponer. Y luego va a haber un tercer género que va a ser los personajes, el cine, que incluso está dentro de lo popular también. O sea, un tipo de indumentaria que está muy cercana también a lo popular, que sería, pues, y al fetichismo, al fenómeno fan, etcétera, etcétera, que son las colecciones en torno a figuras específicas, como por ejemplo Marilyn Monroe y este famoso vestido que además conocemos bien porque ha sido noticia recientemente, ¿no? Estos son como las primeras piezas textiles que nos vamos a encontrar en los museos. Vamos a seguir hemos visto los museos de pintura siempre han sido museos de moda y hemos visto cuando la indumentaria empieza a llegar al museo, ¿no? Esos tres ejemplos. Vamos a volver a los pintores. Vamos a hablar de pintores que diseñan, porque esto es un fenómeno muy curioso, muy estudiado, muy antiguo, que son los pintores que se inventan la indumentaria. Estos son los frescos del Castillo de la Manta en Italia, de un pintor anónimo. Son unos frescos que recogen a personajes, familias de esta ciudad y donde lo que nos encontramos son elementos textiles, tipos de tocados, por ejemplo, en la segunda imagen, que realmente no se corresponden con una realidad. Y esto nos hablan de la imaginación del pintor. Y esto, por eso decía, pasa muchísimo con Van der Weyden, que prácticamente se trata de pintores diseñadores, pintores que diseñan ropa, que diseñan indumentaria. Una figura clarísima en esto y estudiadísima, un fenómeno muy estudiado en pintores que se inventan la indumentaria, es el caso de Zurbarán. El pintor sevillano Zurbarán tiene una serie muy extensa de pinturas que se llaman, a las que denominamos de manera genérica las santas. Las santas de Zurbarán
Aquí tenemos, por ejemplo, a Santa Dorotea y a Santa Polonia, pues son santas, pero están vestidas a la manera cortesana. No están vestidas con una túnica, un manto, no tienen una aureola, no llevan, angelitos ni nada por el estilo, y por lo tanto parecen cortesanas, parecen princesas, nobles, reinas. Y vemos pues mucho interés por lo textil. Zurbarán era un pintor en España, en el barroco. Hay una figura omnipresente que es Velázquez, que tiene totalmente copado el mercado del retrato cortesano, y por lo tanto el resto de pintores se dedican mucho a la pintura religiosa. Entonces Zurbarán, su ansia por pintar ropa, su gusto por pintar ropa, lo vuelca en los santos. ¿Qué ocurre? ¿A qué iba? ¿A dónde iba? Pues que estas santas son contemporáneas a las meninas, son contemporáneas al retrato de Mariana de Austria, que luego lo veremos, de Velázquez. Entonces vemos cómo no tienen ninguna relación, no guarda ninguna relación esto que estamos viendo con lo que vestían las españolas en este momento, en el siglo XVII. Y esto es lo que nos lleva a pensar que Zurbarán es un diseñador de indumentaria. Se inventa las siluetas y se inventa la indumentaria. Las mujeres de este momento no vestían así. Aquí os he puesto cómo Erwin Olaf se inspira, no, recrea directamente a Santa Polonia. Erwin Olaf es un fotógrafo de moda y vemos cómo juega con esto. Tiene varias series en las que introduce a las santas de Zurbarán, y aquí pues os he puesto pues cómo estas santas han sido objeto de estudio y de exposición en torno al textil, cómo se ha hecho una recopilación. La mayoría de estas santas están, muchas en Sevilla y muchas otras en manos privadas, pero bueno, en este caso, hace pocos años se hizo el esfuerzo de recopilar todas estas santas y exponerlas en un único espacio, lo cual era como un recorrido por la faceta creativa como diseñador del pintor Zurbarán. Esta exposición además incluía una reinterpretación de estos cuadros por parte de diseñadores especialmente relevantes de España. Y aquí volvemos a hablar de la moda en el museo. Aquí tenemos la moda en el museo, por supuesto, pero aquí vemos cómo en esa exposición, que se llamaba Santas de Zurbarán, Devoción y Persuasión, cómo de manera muy libre se reinterpretan, se resignifican estas santas. Aquí veis pues, un compendio de estas santas que se presentaron. Ya os digo, fueron diferentes diseñadores de mucha relevancia, en este caso en la moda española, también estudiantes. Fue un trabajo bastante interesante. Entonces esto nos va a llevar a hablar, siguiendo con este recorrido por el arte y la moda en el museo, por un fenómeno museológico, un fenómeno expositivo, que son las exposiciones de arte y moda, que son bastante interesantes. Carlos, ¿sí? Una preguntita de parte de una de las de los comentarios que tenemos en Facebook. Sí. Si te gustaría responderla antes de que pasemos a este pedazo. Laura Carolina nos pregunta la diferencia entre ropa e indumentaria. O indumentaria y moda. Vale, empezamos, Laura, empezamos por ahí, pero lo repito muy rápidamente. La indumentaria al final es el conjunto de elementos que utilizamos en el vestir y en la creación de nuestra imagen. Esto quiere decir que la indumentaria incluye a la ropa, pero también incluye a la joyería, los complementos, la marroquinería, etcétera, etcétera. Y que dentro de indumentaria hablamos tanto de la ropa diaria, como la ropa de ceremonia, como la ropa de fiesta, como la ropa de trabajo, como la ropa militar, etcétera, etcétera. O sea que la ropa es una parte, quizá la más importante, de la indumentaria. La moda es otra cosa diferente, y es cómo la indumentaria va cambiando, cómo la indumentaria va evolucionando en función del gusto colectivo. Entonces, cuando hablamos de moda, hablamos de ese cambio, hablamos de la tendencia. Cuando hablamos de diseñadores de moda, pues hablamos de creativos que proponen cosas nuevas, que proponen cambios, que proponen tendencia, como decía, y que los diferencia de los meros ejecutores o de los que confeccionan, sin más,
la ropa, ¿no? Ese es un concepto bastante peculiar y bastante abstracto que a nosotros nos sirve para organizar la información. Finalmente, en el ámbito que estamos hablando, toda la moda es indumentaria, pero no toda la indumentaria es moda. Lo voy a ir matizando un poquito mejor, Laura. Ya he abierto la ventana de los comentarios que no la tenía abierta, así que estoy yo también pendiente de esos comentarios. Como decía... Muchas gracias. Nada. Si gustan, al final podemos seguir, pueden ponerlo aquí y te voy pasando los comentarios, pero ya los dejamos al final para debatir. Sí, un poquito. de otra manera, como los voy leyendo, si veo que vienen dentro de mi discurso, los respondo y si no, los dejo para el final. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Continuamos entonces. Continuamos. Laura, efectivamente, la ropa es una parte fundamental de la indumentaria. Claro, continuando con esta idea de arte y moda, hemos dicho que las obras de arte incluyen indumentaria. Hemos visto cómo en esa exposición de Zurbarán se interpreta que las obras de Zurbarán son pura indumentaria y pura moda, porque él está creando incluso una tendencia nueva y esto nos lleva, y ahí vemos una exposición en la que se mezcla el arte y la moda, ¿no? Entonces aquí quería hablaros de esto, que es una tendencia expositiva o un tipo de exposiciones que abordan mucho los museos de pintura, los museos de arte en general, que es el discurso entre la moda entre el arte y la moda, mezclando como objeto expositivo ambas cosas. Lo que vienen a hacer este tipo de exposiciones, aquí tenéis una exposición de 2019 que el Museo Thyssen de Madrid hizo en torno a la figura de Balenciaga y la pintura española, cómo Balenciaga se inspira en la pintura española. Al final lo que hacen este tipo de exposiciones es, en el caso del Thyssen, que tiene varias, ¿no?, ahondar en sus propias colecciones y en otras, y generar un discurso expositivo y museológico en torno a cómo un diseñador o un grupo de diseñadores o en general la moda se inspira en la pintura. Este es el caso de Balenciaga y la pintura española, que es muy latente en el caso de Balenciaga, hasta el punto de que hay obras que prácticamente, como obras de Zuloaga, obras de Goya, que prácticamente se transcriben a vestidos en Balenciaga. Esta es una que tienen actualmente, que se llama Picasso Chanel, está actualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y en este caso esta sí que a veces estos discursos de pintura y moda permiten reflexionar, pero no siempre están tan cerrados como el anterior. En este caso, yo como usuario no he comprendido excesivamente el discurso positivo, pero al final es un buen argumento. El Thyssen se empeña mucho en la inclusión de la moda en el museo, ¿no? Y ahora quizá veamos, ¿no?, o podamos reflexionar un poco sobre ello. ¿Por qué un museo se empeña? Yo he visto ya en este caso, pues quizás 6 o 7 exposiciones sobre moda en un museo de arte, en ese museo de arte, en muchos, pero en ese en concreto. Esto que os traigo aquí, pues es una exposición en ciernes, todavía no se ha presentado, se inaugura en marzo y es una exposición que gira en torno a Henry Clark y la moda española bajo el influjo de la Alhambra. Fijaros qué complejidad expositiva, ¿no? Henry Clark es un fotógrafo americano que realizó una sesión de fotos en la Alhambra en los años 60 bajo este discurso, el patronato de la Alhambra. O sea, en este caso no es un museo, es un monumento, pero el patronato de la Alhambra está preparando, bueno, está preparada ya, pero ha programado una exposición que no habla sobre Henry Clark, sino que habla sobre los diseñadores españoles, la relación de la Alhambra o del monumento con estos diseñadores y otros fotógrafos que se han inspirado o que han utilizado la Alhambra como escenario. Este es un caso muy peculiar, que es el arte como escenario de la moda, que al final es como volver al cuadro, en realidad. Y claro, ya estos son exposiciones de arte y moda. Vamos a hablar ahora de, en el museo, exposiciones de moda. Solo exposiciones de moda. Esto es una cosa que tiene lugar, o que, aunque el Victorian Albert tenía ya colección textil,
la primera exposición de moda como tal, única, en realidad, la primera vez que se considera a un diseñador de moda digno de ser el objeto monográfico de una exposición es con la exposición sobre Balenciaga, que tiene lugar en 1973 en el Museo Metropolitano, ¿no? Diana Vreeland, que era la editora de la revista Vogue en aquellos años, fue nombrada directora del Instituto de la Indumentaria del Metropolitano. Y ella decide inaugurar su cargo programando o comisariando una exposición sobre Balenciaga. Y es la primera vez que un gran museo, un museo internacional como este de Nueva York, dedica una exposición a la moda y en concreto a un solo diseñador. Luego vino Yves Saint Laurent y otra serie de diseñadores. Claro, esto lo que llevó fue la moda al museo, pero la moda como objeto exponible en sí mismo, no la moda en relación a su valor matérico, como veíamos con las casullas de oro, ni a su valor etnográfico, ni en relación a la pintura, sino la moda en sí misma como objeto exponible, el vestido, digamos, como obra de arte. Esto ahora enfatizo un poco en esto, pero claro, aquí hago como un pequeño acento fashionista, ¿no? Como todos sabéis, uno de los eventos más importantes del mundo o de la moda en el mundo es la Gala Met. La Gala Met es la inauguración de la exposición sobre moda que hace el Metropolitan cada año. Aquí tenemos, por ejemplo, la inauguración de esa exposición, la de Balenciaga, y se convierte, en este caso, en otra forma de relación entre el museo, la moda, la obra de arte y la sociedad, ¿no? Porque la moda no deja de ser, al final, un hecho social. Esto se observa muy bien en una película que se llama Ocean 7. Bueno, estas películas que son sobre robos, ¿no? Y hay una que en concreto está relacionado con la Gala Met. Y ahí se observa muy bien cómo es la exposición, qué importancia tiene la indumentaria y qué importancia tiene la visitante a la exposición y su indumentaria, ¿no? Esto es un ejemplo de esta exposición hace menos años, donde vemos aquí ya sí el vestido, la prenda totalmente elevada e equiparada, pues en este caso, como hay una exposición sobre la moda y la religión, pues está en las salas de arte religioso del Metropolitan, con estas espectaculares rejas y con un vestido de Dior, un vestido de Alexander McQueen, etcétera, etcétera. Y aquí ya tenemos la moda totalmente convertida en el vestido convertido en obra de arte, aunque no sea la intención del creador. Ya las exposiciones de moda han llegado a unos niveles, quizá he elegido esta como la más paradigmática y la más grandiosa, que fue la exposición que dedicó el Museo de Artes Decorativas de París a Dior hace 6 años, donde ya pues la figura de Christian Dior y de los directores creativos de la marca se elevaban totalmente a un Olimpo artístico, ¿no? Bastante interesante. Como esta ha habido muchísimas, pero esta es quizá mítica y tras esto habría que hablar de los museos de moda, que no nos vamos a meter en eso porque al final es esta misma idea, pero ya convirtiendo a la moda como objeto principal de todo el museo. Para los que estéis en España, quería recomendaros una exposición de moda que actualmente tenemos en el Museo del Traje de Madrid, que es una exposición que se llama Baja Costura, que gira en torno a la obra de Antonio Alvarado y que de nuevo nos habla de toda esta complejidad expositiva y el hecho en sí de la moda como arte en un gran recorrido por la obra de un diseñador. Y os traigo esta pregunta. Es una pregunta que hace Javier González de Durana en un artículo que se llama Museos y prejuicios, que os recomiendo que busquéis, que dice: ¿qué hemos hecho mal para no haber conseguido esa elocuencia desinhibida ante el arte? ¿Qué quiere decir esto? Si os acordáis, antes os decía, el Museo Thyssen en Madrid se empeña mucho en exponer moda. El museo es un museo español, pero gestionado por una fundación privada, muy rentable para España.
¿Por qué hacer constantemente, una vez al año, una exposición sobre moda? ¿Por qué el Met hacer una exposición sobre moda cada año? Porque la moda no solo genera mucho dinero, es una industria, sino que además vende muchísimas entradas. Y cuando uno va a una exposición de moda, observa una cosa muy curiosa, y es que los visitantes de la exposición, que suelen ser muchos, suele costar mucho sacar a veces una entrada para una exposición de moda, los visitantes de la exposición conocen lo que están viendo. Uno observa en una exposición sobre Dior, observa gente que cuando ve cierto vestido del New Look, el bar, por ejemplo, casi se arrodilla, ¿no? me pongo yo el primero, siente que es Stendhal, y ve a gente que entiende que el largo de ese vestido es no sé cuánto, ese tejido es no sé qué. O sea, que el público que asiste a una exposición de moda está muy especializado y disfruta muchísimo de Ocean's Age, perdonadlo, de la película. Gracias, Sonia. Lo que decía, que la gente que asiste a una exposición de moda conoce y disfruta muchísimo. Y en el propio Thyssen uno visita la exposición temporal de moda y luego cuando sube a las salas la gente está mucho más distraída y menos atenta. Esto es lo que plantea Javier González de Durana. ¿Qué hemos hecho mal los museólogos para no haber conseguido esa elocuencia desinhibida ante el arte? Que la gran mayoría de la gente que visita el Museo del Prado o el Thyssen, cuando está viendo un cuadro, diga, ah, pues el pintor en esta época sentía esto, esta persona retratada era tal, no sé qué. Esto es un poco lo que plantea y es muy interesante para hablar de el fenómeno moda en los museos, que se está convirtiendo, pues es objeto de tesis doctorales y es un tema especialmente interesante. Vamos a volver a los creadores. Hemos hablado de los pintores empeñados en retratar lo textil, los pintores que diseñan, y ahora vamos a hablar de lo contrario, los diseñadores que buscan en la pintura. Y vamos a volver aquí a Zurbarán y a Balenciaga. Vemos cómo esta Santa Dorotea puede haber sido, esto es una especulación, puede haber sido una inspiración de Cristóbal Balenciaga para este vestido de fiesta. Y sobre esto versaba la exposición de la que os hablaba antes. Esto va a ser muy habitual. Aquí vemos, por ejemplo, cómo de este San Francisco, también de Zurbarán, en este San Francisco se inspira, en este caso de nuevo Balenciaga, la imagen central, para crear su famoso vestido frailero, y cómo la marca americana Comfort Breakfast también se inspira en esa obra. Cómo la pintura nos llena de referentes que luego se reinterpretan en la moda. Un maestro de esto sería John Galliano. Podemos ver muchísimas veces cómo John Galliano reinterpreta la pintura. En este caso os he traído una obra, aquí tenéis Mariana de Austria, con un guardainfantes, esta prenda propia de la corte española en el siglo XVII que ampliaba las caderas o que exageraba las caderas. Ahí tenéis otra obra de Carreño Miranda con los mismos volúmenes. Y aquí os he traído una obra de la diseñadora china Wu Pei, que reinterpreta de manera totalmente libre esta silueta y esta idea, esta forma que claramente Wu Pei pues claramente conoce, en este caso, la obra de Velázquez, pero ella la reinterpreta pues dándole con su trabajo de alta costura, su gusto por la artesanía y su cuestionable gusto por el uso de las pieles y todo eso, ¿no? Esta obra, curiosamente, fue expuesta en el Thyssen de Madrid, que ya os digo que su política está relacionada con la moda. Ese vestido estuvo expuesto en el Thyssen de Madrid en una exposición sobre fotografía y arte, curiosamente, ¿no? Vamos a seguir. Hemos dicho, esto eran diseñadores que observan a la pintura y se inspiran en ella. Y aquí lo que tenemos es lo contrario. Pintores que observan a la moda, esto es más nuevo, más original, ¿no? Pintores que observan la moda y eligen retratar, y ya digo moda, fijaos, no digo indumentaria, no digo textil. O sea, la moda, pues se considera que la moda comienza a mediados del 19 porque ya hay diseñadores como Charles Worth y después como Paul Poiret, etc. Pues vamos a ver esto, ¿no? Cómo algunos pintores pintan moda, pero pintan moda de manera clara. Aquí tenemos al pintor español Joaquín Sorolla, que retrata a esta señora deliberadamente con un Delfos de Mariano Fortuny,
totalmente reconocible. O la retratada o el propio Sorolla tenía empeño en que se reconociese el vestido, se reconociese de quién es ese vestido, ¿no? Además es que es curioso que en este caso Sorolla, aquí en este ahora, también incluyera un Delfos. Y además estas son familiares suyas, ¿no? Entonces, en este caso vemos cómo el pintor conoce la moda, le interesa, conoce a los diseñadores, le interesan y los pintan. En un ejemplo muchísimo más actual, aquí tenemos a la pintora granadina Ángeles Agrela, cuya obra os recomiendo encarecidamente, podéis encontrarla con muchísima facilidad poniendo su nombre en Instagram, y ella incluye la moda, pero no solo incluye la moda, sino que las prendas que aparecen en sus cuadros son totalmente datables y localizables en el mercado de la moda. Esta chaqueta de cuadros es una chaqueta de Thom Browne. En otros cuadros nos encontraremos con un ejemplo de una falda escocesa de Celine o un trabajo de Prada, ¿no? Ella, por ejemplo, Ángeles, pues elige la moda que quiere retratar, pero además la elige deliberadamente. Esto coincide mucho con fenómenos fashionistas que son muy actuales, ¿no? Muy actuales, del siglo XXI, como por ejemplo Sexo en Nueva York, o El Día lo viste de Prada, o Emily en París, ¿no? Donde es muy importante localizar exactamente qué prenda es, exactamente cuál es el diseñador. Y esto lo recoge la pintura, lo recoge el cine, por supuesto, ¿no? Vamos a ver otra vez a los diseñadores. Acabamos de ver pintores que extraen moda y la colocan en sus obras, ¿no? Pues vamos a hablar de diseñadores que extraen arte literalmente y lo utilizan o los recrean en sus diseños. Y en este caso son simplemente un par de pinceladas para ver cómo a veces, en este caso tenemos aquí a Yves Saint Laurent, cómo Yves Saint Laurent recrea literalmente esta camisa que pinta Matisse. Volvemos a Matisse porque hemos dicho que a Matisse le interesa muchísimo el tema textil. Pues fijaros cómo Yves Saint Laurent extrae la prenda. Cuando digo extrae, quiero decir de manera casi literal. En este caso tenemos aquí unos zapatos de Pierre Cardin de 1986 que, pues prácticamente de una manera literal, extraen esos zapatos pies en este caso, del artista surrealista René Magritte. Y lo hace, como decía, de una manera prácticamente literal. Vamos a distinguir entre diseñadores que extraen de las obras de arte y recrean y diseñadores que se apropian. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de diseñadores que se apropian, volvemos a Yves Saint Laurent, nos referimos a literalmente coger la obra y estamparla o recrearla de manera literal en la prenda, ¿no? Lo otro que hemos visto es construir la prenda que veíamos en la obra. Y aquí lo que hablamos es de coger los lirios o los girasoles de Van Gogh y estamparlos en una chaqueta, porque este es el motivo ornamental de esa chaqueta. Y en este caso el ejemplo más claro sería el de esta colaboración que hizo la marca Louis Vuitton. Louis Vuitton es paradigmática en la relación arte-moda y en este caso esta es una relación con el artista Jeff Koons. Claro que hay una triple relación, porque ¿qué hizo Jeff Koons cuando Louis Vuitton le plantea? Sabéis que Jeff Koons es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos y más cuestionados. ¿Qué es lo que hace Jeff Koons cuando se le plantea esta colaboración? Pues lo que él se plantea es apropiarse, en este caso, de obras de arte totalmente reconocidas como la Gioconda o como esta cacería de Rubens. Entonces, como decía, aquí hay tres nombres. Lo que tenemos aquí es Louis Vuitton por Jeff Koons por Rubens. Y es prácticamente una apropiación. Aunque aquí, evidentemente, en Jeff Koons hay un ejercicio de diseño del color, de revisión del estampado, de añadir los herrajes, etcétera, etcétera. Pero, como decía, es una apropiación total de otra obra. Aquí tenéis más ejemplos con Manet, con Turner, con Gauguin, etcétera. Bueno, esto es una relación entre arte y moda muy
fácil, ¿no? Entre comillas fácil, que no por eso lo estoy devaluando. Fácil en el sentido de la apropiación. Aquí tenemos, por ejemplo, Dolce & Gabbana, que lo hace constantemente, en esta apropiación de los iconos bizantinos, que se limita a la estampación y las aplicaciones de joyería que se añaden, ¿no? Esta colección de 2013, vemos en este caso la total apropiación, sin más. Es una apropiación de las obras. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues jugando con el gusto colectivo y el conocimiento, el imaginario colectivo de obras de arte que conocemos, que nos gustan y que decidimos vestir, que decidimos utilizar, ¿no? Pero podemos contrastarlo, disculpadme por la calidad de esta imagen, podemos contrastarlo con esta otra, que es una colección de la misma inspiración, el mundo bizantino, pero de Chanel. Estos son Karl Lagerfeld de 2010. Karl Lagerfeld para Chanel en una colección crucero que se llama Bizancio París, y donde vemos cómo Lagerfeld no coge el icono bizantino y lo estampa, sino que coge los lenguajes del icono, coge el juego del mosaico, los trabajos de joyería, y los trae al siglo XXI mezclándolo con los propios lenguajes de la marca. En este caso, por lo tanto, no hablamos de un artista, en el caso de Karl Lagerfeld, perdón, un diseñador que se apropia. Lo que hablamos es de diseñadores que reinterpretan, se me ha colado aquí un set, diseñadores que reinterpretan la obra artística, y aquí el caso más claro sería el de la colección de Mondrian de Yves Saint Laurent otra vez. Ya sabéis que Yves Saint Laurent es uno de los diseñadores que más relación tienen con el arte. De hecho, quizás el primero que abrió esa puerta de coger las obras de arte, pero a veces extrae, a veces, como hemos visto antes, se apropia y a veces reinterpreta, como ocurre aquí, que cogemos el lenguaje de Mondrian, estas composiciones de Mondrian tan reconocibles, coge ese lenguaje y lo adapta al vestido que él quiere hacer y construye una composición realmente nueva. Esta composición no tiene una relación directa con un cuadro concreto. Claro, en este caso, los derechos de la imagen del cuadro, pues es que las obras de arte, cuando los artistas, esto es el tema de la propiedad intelectual, es muy ambiguo, ¿no? Pero hay obras de arte que se pueden utilizar porque los artistas murieron hace más de 70 años, dependiendo del país. Esto es complicado. En el caso de las obras de Jeff Koons con Louis Vuitton, que por si esta era la pregunta, es que Louis Vuitton es una marca parisina, las obras que elige Jeff Koons son de museos parisinos, y la intención de esa colaboración, al igual que la colección con Sprouse, era convertir esos bolsos en souvenir de la ciudad, de alguna manera. Aquí tenemos otro ejemplo de reinterpretación que hace en este caso Alexander McQueen. Elige parte del ilustrador Escher, de esas metamorfosis de Escher que comienza con un pájaro, pasa por un pez, un tablero de ajedrez y termina otra vez en un pájaro. Esto, pero lo interpreta de una manera libre, adaptándolo a este vestido de fiesta en esta colección de 2009. Aquí vemos cómo, en este caso, esto es una colección de Margiela de 2015, lo que tenemos a nuestra izquierda, de John Galliano. John Galliano para Margiela, en este caso, que se apropia del maravilloso mundo del pintor italiano Arcimboldo y construye de una manera peculiar esas caras, en este caso en un solo color. Por eso hablamos de reinterpretación. Aquí tenemos a Watanabe, a Sonia Watanabe, que se inspira claramente en Kandinsky, reinterpreta a Kandinsky. Aquí tenemos a Oscar de la Renta reinterpretando a Degas, pero además, en este caso, la sesión de fotos de la revista Bazar recrea la propia obra. Y bueno, vamos a volver a dos pintores. Acabamos de ver diseñadores que se reinterpretan las obras o trabajan sobre las obras. Vamos a hablar ahora de pintores que diseñan moda, porque antes hemos dicho pintores que diseñan indumentaria, Zurbarán, que en sus cuadros se inventan la ropa. Pero ahora no vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de pintores, el caso más claro es el de Sonia Delaunay, pintores que
tienen su obra artística y en un momento determinado diseñan ropa, diseñan moda. Estamos hablando del siglo XX y del siglo XXI. El caso de Sonia Delaunay es muy paradigmático y se entiende muy bien esa evolución, ¿no? Que es, ella era pintora, cubista, abstracta, muy interesante el trabajo de esta pintora y ahora os voy a decir algo sobre ella que no os va a sorprender nada. Ella, a partir de esas pinturas abstractas que ella hacía de ese cubismo, empieza a diseñar patrones encargados por diseñadores. Y entonces ella se da cuenta de que ella podría diseñarse su propia ropa. Y entonces debemos fijarnos en la falda y en las dos faldas, donde ya vemos esos diseños de ella. Y fijaros incluso en la primera imagen, en el dibujo de la pared, donde vemos figurines, ¿no? Porque ella ya llega un momento que piensa en que, y lo dice así en sus memorias, para hacérselo a un diseñador, lo diseño yo directamente. Con lo cual ya tenemos el caso de pintora-diseñador. Lo que os decía que no os iba a sorprender es que el Museo Thyssen-Bornemisza hizo una exposición monográfica sobre ella, la primera, con un catálogo muy interesante que podéis encontrar también con cierta facilidad. Ese es el caso de Sonia Delaunay. Aquí tenéis el caso de los ballets rusos, en este caso, llamaron mucho a los artistas a diseñar, invitaron mucho a los artistas a diseñar. Aquí tenéis el caso de Giorgio de Chirico, la primera imagen, y de Picasso en la segunda imagen. O sea, tenemos muchos artistas que diseñaron vestuario escénico, y aquí tenemos el caso más peculiar de él. En este caso no es un artista, es un diseñador gráfico, bueno, es un artista, ¿no? De Peró, es un diseñador futurista, de las vanguardias futuristas italiano, que diseñó ropa, sobre todo diseñó chalecos masculinos, como estamos viendo aquí. Pero son ejemplos de saltos entre saltos de artistas que diseñan ropa. Tendríamos un caso aún más interesante, en este caso, que son las sumas de las colaboraciones de diseñadores y artistas, que es a donde prácticamente desembocamos con todo lo que estamos viendo, ¿no? Y es el momento en el que los diseñadores se dan cuenta de que pueden colaborar con los artistas y producen piezas encargando trabajo a los artistas. Este es el caso de Paul Poiret más el pintor fauvista Raoul Dufy. Son dos diseños de abrigos en los que Poiret cuenta con el talento pictórico de Dufy para crear el estampado del abrigo, de los dos abrigos, ¿no? En este caso. Aquí tenemos el caso de Elsa Schiaparelli, que cuenta con Dalí para la creación de estas joyas. Lo que pasa es que en el caso de Elsa Schiaparelli, casi que podríamos haber retrasado al final de la presentación a Elsa Schiaparelli, porque en su caso a ella se la incluye como parte de la generación, bueno, de la vanguardia surrealista. Cuando se habla de Dalí, se habla de René Magritte, de Giorgio de Chirico, etc., se incluye a Elsa Schiaparelli como una parte más, como una artista más de los surrealistas. Y esa es una colaboración entre ambos, pero en este caso ella casi que está ya en la frontera, en el último paso de esta evolución que estamos viendo de la moda y el arte, ¿no? Esto, Elsa Schiaparelli, la marca, ha recuperado esos códigos que Elsa Schiaparelli creó, por ejemplo, con esas joyerías, esas piezas de joyería que acabamos de ver, esos códigos que hizo con Salvador Dalí. Esto es del año pasado, de la marca Schiaparelli, que, como sabréis, ha retomado el concepto surrealista. Claro, ahí estamos hablando de otro concepto diferente. Ya no es el diseñador que llama a un artista para que le haga un estampado, sino que es el diseñador y el artista que tiene un concepto artístico de la moda y juegan, ¿no? Por este caso, con el lenguaje surrealista. Aquí tenéis un ejemplo más de diseñador que llama a un artista para que colabore en su colección. Es el caso de nuevo, John Galliano, que, como os he dicho, trabaja muchísimo con el arte. John Galliano para Maison Margiela, que encarga al artista,
Benjamin Shine es un artista que hace retratos y dibujos con tul. Esa es su obra artística y lo que hace en este caso Margiela, la marca Margiela y sobre todo John Galliano para Margiela es construir esos retratos sobre los abrigos de la colección. Este caso de nuevo es una colaboración artista y diseñador. Perdón. Os decía antes que Louis Vuitton es paradigmática en este sentido y aquí tenéis el trabajo de Louis Vuitton con Murakami, el artista japonés Murakami que reinterpreta de nuevo los complementos de Louis Vuitton. Esto es muy interesante porque esta fórmula funcionó muy bien. ¿Qué hacía? En este caso aquí tenemos que hablar de moda y tendencia, ¿no? Moda, tendencia y arte, moda, tendencia, arte y mercado. ¿Por qué Louis Vuitton elige a un artista japonés para sacar una línea que además se presenta, y os estoy hablando de hace, pues esto fue creo que en 2007, si no me equivoco, 2005, por ahí quizá un poco más, 2008. ¿Por qué hacer esto y presentarlo con un corto manga, en este caso? Pues porque el mercado de Louis Vuitton en ese momento y hoy en día es el mercado oriental. Entonces lo que estamos haciendo es mirar al arte oriental, mirar al manga y mirar a este artista que representa quizá a un nuevo público. Esto es muy interesante, esta fórmula que debió funcionar muy bien, porque fijaros lo que hizo el año pasado Loewe. Loewe hace el año pasado, Loewe es una marca paralela a Louis Vuitton en muchos aspectos, porque viene del mundo de los complementos, de la marroquinería, hace una colaboración con Estudio Ghibli. De nuevo volvemos a Japón, en este caso directamente con el cine, ¿no? Que hablábamos antes de que íbamos a hablar casi todo de pintura. Aquí tenemos un ejemplo con cine y una colaboración de un estudio cinematográfico fundamental, sobre todo de la película El viaje de Chihiro, pues utilizar partes de esta película o elementos de esta película en la construcción de las piezas, ¿no? Es un guiño o un paralelismo con esta. Louis Vuitton, que decíamos que se ha convertido en quizá la marca que mejor hace este tipo de colaboraciones, acaba de retomar a Yayoi Kusama. Ya hicieron una colaboración con ella, creo que en 2010, las fechas me bailan un poco, y este año han vuelto a hacer una colaboración con ella, una colaboración en la que ella ha diseñado una línea de los complementos de la marca. Para terminar, esto al final es, lo que estamos viendo es cómo diseñador y artista, hemos visto cómo los artistas diseñan, Sonia Delaunay, Zurbarán, cómo los diseñadores se inspiran en los artistas, Balenciaga, John Galliano, Alexander McQueen. Pues vamos a terminar hablando de, quizás, y además sería un tema para debatir, los diseñadores artistas, ¿no? Si ya hemos visto o si los diseñadores pueden ser artistas, que en mi opinión lo pueden ser, ¿no? Ahora vamos a ver dos ejemplos. Hemos dicho que ya en el museo es muy normal ver moda, era muy normal porque ya estaba la moda en los cuadros y en las esculturas y en todas partes, pero ya era muy normal ver en el museo moda, ya es muy normal ver exposiciones de moda, exposiciones de arte y moda, el vestido como obra de arte. ¿Por qué no concebir directamente la moda como una obra de arte o el vestido como una obra de arte? Pues os traigo simplemente dos ejemplos de dos marcas que trabajan casi desde el concepto absolutamente artístico o de una manera muy importante en el concepto artístico. Hemos dicho algunos nombres antes de ver esas dos marcas. Alexander McQueen sería un ejemplo perfecto, John Galliano sería un ejemplo perfecto, ¿no? Porque Balenciaga nunca tuvo una intencionalidad artística, expresiva, narrativa, etcétera, etcétera, pero John Galliano sí, y Alexander McQueen también. En este caso, por no hablar de dos marcas menos visibles hoy en día, aquí tenemos el caso de Viktor and Rolf. Viktor and Rolf lo hemos visto en esta última colección hace 2 semanas, en la colección de alta costura de París, con esos vestidos rígidos que se separaban del cuerpo. Hemos visto de ellos trabajos que hacían desde su propia tienda
que era en Milán, que era un espacio totalmente al revés, donde los techos estaban en el suelo y te hacían pensar o reflexionar. Ellos nos hacen pensar mucho sobre la moda y el arte hasta tal punto que esta exposición eran cuadros expuestos en una pared, que eran arrancados de la pared y colocados en el cuerpo de las modelos. Es un concepto absolutamente artístico de la moda y que solo puede tener un fin expositivo o un fin performático, o sea, una performance el día del desfile como la que vimos el otro día y como hemos visto muchas de Viktor and Rolf, que yo creo que son una de las grandes referencias, o, y con esto vamos a terminar, el caso de la diseñadora holandesa Iris van Herpen, que no solo trabaja con un concepto de moda nada, y aquí hay muchas maneras de definirlo. Yo trabajo mucho con la línea de expresar que este tipo de moda es una moda no realista y así ya no hace falta explicar por qué un vestido no es ponible, porque esto no te lo podrías poner nunca, esta moda no la podrías llevar nunca, pues es una moda no realista que tiene otras intenciones y ahora ya sí, otras intenciones que la alejan de la indumentaria. Y es cuando la moda está dando pasos hacia el arte y pasos alejándose de la indumentaria. En este caso, ella es Iris van Herpen, como decía, y ella representa pues, una idea de indagación y de investigación donde trabaja con las siluetas, con las formas del cuerpo, pero en otro camino radicalmente distinto, muy artístico, incluso podríamos decir muy científico. Ella incluso colabora con muchas universidades en el campo de la investigación, llegando a concebir la indumentaria casi como una escultura que se imprime en 3D, que se aleja incluso de los sistemas de confección tradicionales, y por lo tanto ya es que estamos hablando, pues, o podríamos reflexionar sobre que esto es el vestido como obra de arte, o el diseño de moda, o la moda como obra de arte, o la moda como octavo arte, o algo así, ¿no? Y creo que esa frontera ya se ha pasado, y como decía, la moda viene de la indumentaria, pero no necesariamente se queda en la indumentaria, va mucho más allá. Con esto, pues, terminaríamos este recorrido por la moda y el arte del escaparate, como decíamos, al museo, y evidentemente estoy abierto a que cualquiera de vosotros me haga cualquier pregunta. Como decía al principio Yolanda, yo soy totalmente accesible a través de mi Instagram o de mi TikTok, ambos se llaman Historia de la Moda, pero si queréis podemos... dice aquí Sole que existe una colección sobre el castillo ambulante y Loewe, ¿no? Pues la desconocía, la investigaré para verla, porque además soy un gran admirador de Ghibli. Yo quisiera hacerte una pregunta, Carlos, ahorita que estamos acá. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Pero, bueno, justo pasaste por un montón de artistas, de diseñadores, de pintura. Me pareció muy interesante, creo que abarcaste mucho más allá de lo que yo imaginaba y me pareció impactante. Pero hablando de esta moda que decías que es un poco surrealista, que no la pueden ocupar, y un poco con el comentario que hacía Sole Maenza con respecto a los derechos, ¿qué pasa con todas estas ganancias que están obteniendo? Por ejemplo, como te comentaba, Pandora, H&M, Bershka, o todo este grupo Inditex que está teniendo y está poniendo el ojo del huracán el ojo del huracán no, pero el ojo del mercado sí, para llegando yo creo que llegando a un target mucho más joven Sí. y con precios más accesibles, todos estos tipos de branding art como su Art Series, como estas colaboraciones que tienen de Kit Haring con Pandora, etcétera. Cuéntame un poquito. En este caso, los ejemplos que estamos poniendo, porque una cosa son las obras de arte más tradicionales, ¿no? Las obras del barroco, ¿no? Las que yo he puesto más de ejemplo porque es mi especialidad como historiador del arte. Sí, pero, a mí me parece impactante, muy buenos. Claro, pero una cosa son esas obras, que esas obras son obras que están en los museos, en los que son patrimonio, tal, y otra cosa son los artistas contemporáneos. Y en este caso, el caso del branding art, como decíamos,
todo lo de Kate Haring, que además muchas marcas, lo hizo Castelbajac, lo hizo Benetton, Primark. con Kate Haring han trabajado muchas marcas. Uniqlo, todas pagan los derechos, porque además ese caso en concreto es un caso que mucha gente lo equipara al legado de Picasso, en el sentido de que está muy rentabilizado este artista, ¿no? Y en el caso de Inditex, pues hasta donde yo sé, porque sí que conozco un caso muy específico de Inditex, que voy a explicar ahora, aunque no es exactamente moda, pero sí es un caso real, ¿no? Inditex es muy cuidadoso con los derechos de los artistas y con los derechos de los creadores. ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, supongo que conocéis que Inditex tiene una serie de tiendas, una línea de tiendas que se llama Zara Home. Zara Home Sí. son tiendas de decoración de Inditex, que recurren a diferentes artesanos, a diferentes artistas, a diferentes fabricantes de todo el mundo. Y en este caso han sacado una línea de cerámica de Fajalauza. La cerámica de Fajalauza es una cerámica que se hace aquí en Granada. Por eso digo que el caso lo conozco muy bien. Zara tiene suficiente, Inditex tiene suficiente dinero, presupuesto y infraestructura para hacer esa cerámica en cualquier país del mundo mucho más barato que encargárselo a Fajalauza y además sin problemas de derechos porque es artesanía y no tiene... Y sin embargo, viene a Granada y contrata a la fábrica de Fajalauza para que fabrique esas piezas, que probablemente se fabrican mucho más baratas que si las compro yo en Fajalauza, por supuesto. Pero que Zara es muy cuidadoso con eso. Otro ejemplo muy, muy bonito sobre esto, pero está relacionado con la artesanía, pero nos sirve también para entenderlo, es lo que está haciendo María Gracia Chiuri con, Dior, perdón, con las colecciones inspiradas en países, ¿no? Dior tiene una colección, por ejemplo, inspirada en las... Me lo vas a matizar tú mejor que yo. Las amazonas mexicanas escaramuzas se llaman. Perdón, que no te digo, Yolanda. Las escaramuzas son chicas que andan a caballo Eso. y crean. ¿Son eso? Ah, ok. Sí, sí, sí. Pues Dior tiene una colección inspirada en las escaramuzas y Okay. los objetos artesanales que aparecen en esa colección están hechos en México y están hechos por artesanos mexicanos. Porque, claro, esto nos podría llevar al apropiacionismo, que eso es otro tema. Sí, es un tema bastante Con duro. él, pero yo creo que las marcas están siendo con los artistas y con las obras de arte muy respetuosas. Se pagan las licencias siempre que haya que pagarlas, porque hay obras que, como los artistas murieron hace mucho tiempo, no es necesario pagar derechos. Por ejemplo, hay una chamarra padrísima que tiene un compañero mío que es del Jardín de las Delicias, del Bosco, hecha por Bershka. En este caso no se paga derechos porque el Bosco es de hace muchos años, o se lo pagan al Prado, o qué sería, por ejemplo. En principio no Simplemente se ya pagan es de derechos, dominio público. no, es dominio Ok. público. Lo que no es dominio público es la foto del cuadro. Y aquí está el matiz Ok. de todo esto. O sea, Ok. tienes que comprar los derechos de uso de una fotografía de ese cuadro. Es Ok. muy técnico, Y pero en bueno, este caso sería el Prado, que es el que es el dueño de la pintura. ¿quién Ok, tiene ok. fotografías oficiales de esos cuadros? El Museo del Prado. Ok, perfecto. Creo que también este tipo de branding art ayuda a acercar a otras personas que no estén interesadas en piezas de arte a los museos, ¿no lo crees? Absolutamente. Y a los artistas urbanos, ¿no? Otro pues, Claro. es un caso, no solo, o sea, para empezar, hacer como los bolsos que hemos visto de Jeff Koons, ¿no? Al final, esa obra de Rembrandt, yo la conocía porque estudió arte, pero es una obra menos conocida. Y sin embargo, pues a mucha gente le ha llegado esa obra de Rembrandt gracias a ese bolso. Si no antes, perdón, de Rembrandt, ahora diciendo Rembrandt, de Rubens. Pero incluso, por ejemplo, el caso de Ricardo Cabolo, que es un ilustrador, Es muy bueno, yo lo conozco. Claro, pues, es artista callejero de street art. Claro. urbano, exacto. Pues Zara le encargó una serie de trabajos para chaquetas vaqueras y tal, y adquirió repercusión mundial. O sea que, en este caso, en mi opinión, el landing art lo que permite, sobre todo con los artistas contemporáneos, es se convierte en altavoces de estas obras y de estos artistas. Con lo cual creo que es muy positivo y que es romper fronteras y eliminar límites
entre arte y... en realidad es que ya las fronteras entre arte, artesanía, moda, están totalmente rotas, ¿no? No, creo que vale la pena que todo se vuelva algo integral. No que todo se vuelva, pero poder Transversal. jugar con esto y reinventarlo para que también podamos colaborar en conjunto, ¿no? Sí, sí, Entre sí, todos. Pero bueno, adelante, adelante, si tienes algo que decir. no, eso, que al final estamos hablando de la transversalidad, ¿no? Claro. Dice Laura Carolina, nos ha hecho un par de... Dice, pagan licencias a quien tiene los derechos de los personajes, por ejemplo, en el cine, como la colaboración de Givenchy con Disney. Sí, claro, claro, no Givenchy. Y además el tema de Disney es muy complicado, ¿eh? Porque se ha utilizado muchas veces y, por ejemplo, yo he visto, hay una colección, no me acuerdo de quién, con personajes de La Sirenita que fue retirada porque Disney denunció por el tema de los derechos. O sea que con el cine es muy delicado. Incluso hubo otra colección basada en Cleopatra que aparecía la cara de Elizabeth Taylor como Cleopatra, que también tuvieron que retirar algunas prendas porque los herederos de Mankiewicz siguen vivos, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con el cine. Aquí Louis Vuitton tienen colecciones inspiradas en países, claro, igual que Chanel, igual que Dior, y hizo unos bolsos bordados. Claro, la cuestión del apropiacionismo, de la inspiración, lo importante es que incidan en el mercado local. O sea, si yo me inspiro en Oaxaca, ¿no? Y hago una colección, lo interesante es que se borde allí y que sean los artesanos de allí los que adquieran pues, repercusión y impacto y beneficio, ¿no? Con lo cual aquí yo creo que todo esto está haciendo que mucho mercado que se está perdiendo y mucha tradición que se está perdiendo vuelva a florecer. Claro, porque a lo mejor no te alcanza para comprarte un Louis Vuitton, pero te alcanza para comprarte una bolsa de un bordado de Oaxaca o algo así, ¿no? Pues mira, exactamente pasó eso con la colección de Dior sobre Sevilla, que se inspiró en Sevilla, que se presentó el verano pasado. Pues los artesanos que participaron, aparte de los sombreros que aparecían, que estaban hechos en Sevilla, pues el sombrerero ha vendido muchos sombreros parecidos a los que aparecen en Dior, por lo cual efectivamente Claro. se potencia el mercado, la industria. Si no mal recuerdo, Dolce Gabbana sacó una colección inspirada en el 2016, aproximadamente 2015, en España. No sé si te Sí. acuerdas, sacaba trajes de luces, monteras, etcétera. No sé si ahí ustedes lo consideran como apropiación cultural o simplemente como un homenaje hacia la cultura española. Pues mira, es que yo tengo una opinión sobre el apropiacionismo que no voy a poner sobre la mesa, pero en general, o la puedo poner, que yo creo que el apropiacionismo es una sensibilidad excesiva, cuando a veces, en el caso de pues esa colección de Dolce Gabbana, que también Yves Saint Laurent tiene, o Gaultier tiene unos trajes de torero hechos en vaquero, en plástico y tal, yo creo que eso al final son expansiones de los códigos y reinterpretaciones de los códigos locales o de los códigos tradicionales, que al final son, pues, en parte un honor y ya Sí, claro. independientemente de taurino sí, taurino no, que eso es otro tema, ¿no? Que en España es muy delicado. Pero, en mi opinión, no es apropiacionismo. El apropiacionismo para mí está relacionado con el uso de símbolos que significan cosas para otras personas. Por ejemplo, el apropiacionismo de los símbolos religiosos. Eso para mí sí que tiene una frontera delicada, ¿no? Pero en el caso de los estilos, las tradiciones, y si encima lo que hacemos es darle visibilidad al país, no ocultamos la inspiración y al revés la potenciamos, yo lo considero estupendo. Y en España es muy bienvenido por alguna gente, pero como España es grande, México es mucho más grande, pero como España es Sí, en grande... México, Dime, sí, sí. en México la gente no le gusta mucho, a mí me gusta, yo creo que, como tú dices, es un homenaje hacia el país. Pasó con una colección de Carolina Herrera, me parece que fue en el 2019, y creo que no tuvo mucho éxito porque la gente lo tomó como apropiacionismo, pero yo creo que hace que regrese a la mente del consumidor y que entonces, bueno, a lo mejor no vas a comprarte, como te decía, un Carolina Herrera, pero puedes ir al mercado de Oaxaca, al mercado de Cholula y puedes encontrar prendas similares y entonces tú armas tu propio atuendo, depende a lo que encuentras, ¿no? Pero te vuelve a poner en el ojo del huracán
como parte de la moda del momento, ¿cierto? Claro, es que claro, por ejemplo, aquí dice Laura otra vez, dice que es muy interesante, dice Isabel Marán, es cierto que Isabel Marán tomó bordados hechos por comunidades indígenas y los reprodujo, entonces mal. O sea, si ella coge lo que hacen las artesanas y los artesanos de una comunidad indígena y los reproduce ella por su cuenta, ese es el apropiacionismo negativo también, ¿no? No solo lo simbólico, sino lo étnico, sin pasar por el mercado local o por la industria local, ¿no? Entonces, ahí estoy de acuerdo con que es por lo menos es erróneo, ¿no? Pero lo de Carolina Herrera, pero es cierto que luego esas a veces fallan, ¿eh? Esas colecciones homenaje a los países y tal, a veces no funcionan, ¿no? Depende de cómo se reinterprete, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, creo que ha sido una charla muy, muy interesante. No sé si alguien más tiene una pregunta, ya nos pasamos de la hora. Si alguien más tiene una pregunta, creo que podríamos hacerla y si no, vamos cerrando eh, para la charla. ¿Alguien más gusta platicar algo? O Carlos, ¿tú gustas comentar algo más? No, simplemente, a ver, sí, Laura nos está aportando muchísimo. En México el problema o lo que indigna es que no se dio trabajo a artesanos mexicanos, claro, ni se les involucra en la creación y que son modelos que luego Shane tomó y reprodujo, pues claro, sí, sí, es cierto, es cierto. El problema es cuando el mismo ejemplo que está poniendo Laura lo tenemos con lo de, bueno, voy a poner dos ejemplos con esto, con lo de las toreras que decía de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier hace unas toreras en Benin, pero se va a Madrid y busca a la mejor artesana, bordadora de chaquetas de torero para hacer esas toreras en denim, con lo cual sí que está fomentando la industria local. O Dolce Gabbana, la colección que tú decías, pues incluye mantones de Manila hechos en España, modelos españoles, y aquí voy a la otra parte, ¿no? Cuando yo he compartido mi post más celebrado y famoso es el de las escaramuzas, sobre de Dior, las escaramuzas y tal. Pero ¿quién es la modelo de la sesión de fotos? Jennifer Lawrence. Y es un poco Lo voy a absurdo. buscar. Sí, no tiene nada que ver. Pudieron haber elegido a alguien Son mexicano, ¿no? preciosas, pero claro, mucha gente me criticó, no a mí, sino criticó en mi post, oye, ¿por qué si ella quiere hacer un homenaje a las escaramuzas, por qué no escoge a una mexicana? Claro. No sé si son famosas, si tienen nombres y apellidos las escaramuzas con reconocidos. Ahí me pierdo un poco en esta tradición. Que seguro que igual alguna de famosa hay. Yo creo que es un nicho en el área de la charrería. Yo creo que seguramente hay chicas muy famosas y seguramente hay chicas muy, muy guapas que pueden ser parte de esto. Por ejemplo, recuerdo que en esta colección que platicábamos de Dolce Gabbana ocupó a Manzanares. Sale Manzanares y es un torero muy famoso. Entonces creo que pudieron haber ocupado a una chica muy representativa en el área de México o si no ocupar una modelo mexicana, ¿no? En este caso, para darle Sí, un poquito aunque de... sea, o sudamericana, o sea, pero no Claro. lo más alejado de lo que representáis las mujeres de México, las mujeres venezolanas, tal, el prototipo de mujer fantástico, además está en tendencia, ¿no? Y maravilloso, que no hace falta Jennifer Lawrence. Entonces, aquí sí que veo que no se fomenta en este caso la cultura en esa parte, pero es cierto que se hicieron las piezas de marroquinería, se hicieron en México, lo cual creo que enlaza bien con el concepto que estamos diciendo. Voy a buscar bien ese post para darle una ojeada ahí también. Lo que voy a hacer ahora es en mi Instagram pinearlo, ponerlo arriba del Sí, todo por favor. para que lo encontréis rápido porque ya hace 3 meses que lo compartí, aunque sigue teniendo likes, pero lo pongo arriba y así lo veis. Pues vayan a seguir a Carlos en su cuenta de Historia de la Moda. Yo soy fan de él, soy seguidora de él y es por eso que lo invité a charlar con nosotros. Entonces, síganlo, lo voy a publicar aquí para que lo puedan encontrar. Ok, Eh, y el vídeo lo y tendremos en YouTube, ¿no? el video está en Facebook y en YouTube. En YouTube me gusta porque es una temporalidad mucho más sencilla Sí, y en Facebook porque la gente nos puede ver de forma fácil, ¿no? de Entonces acuerdo. lo pueden buscar a través del canal de Museo Paep. Yo te voy a mandar los links para que también los tengas a la mano y a tu alcance. Y Genial, bueno, fue muy, muy, muy recreativo todo esto, muy interesante y creo que a muchísima gente le gustó. estupendo. Pues un placer para mí y espero que volvamos a conversar en otro momento.
Sale, muchísimas gracias, Carlos. Estamos con mucho gusto de tenerte aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Esperemos el próximo mes tendremos otra charla de Conectando Museos y tendremos a más personalidades con nosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.